El Señor les bendiga grandemente, sean bienvenidos a su programa A las puertas de su venida. El día de hoy vamos a tratar sobre un hermoso tema que corresponde a las diferencias entre arrebatamiento y la segunda venida. Para ello vamos a tomar un versículo base para cada uno de estos dos temas, entre arrebatamiento y segunda venida. Para el caso del arrebatamiento vamos a tomar la primera carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo, con el capítulo 4, versículos 16 y 17, y en el caso de la segunda venida, el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Iniciaremos entonces con el capítulo 4 de Tesalonicenses, donde nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 nos dice: "He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén". Vamos a estar presentando nuestras vidas delante de Dios para que Él sea obrando de una manera especial en este hermoso momento. Señor y Dios y Padre Celestial, gracias queremos darte por la oportunidad que nos das de poder llevar tu palabra a través de las redes sociales, a través del Facebook, YouTube y cada una de las redes sociales por las cuales tú nos permites llevar tu mensaje. Pedimos que tú obres de una manera especial, Dios amado, y que la palabra pueda llegar a cada uno de nuestros corazones y bendecir nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos de que este es un acontecimiento que ha presentado diferentes como controversias. Algunos niegan el arrebatamiento, otros la segunda venida, o confunden los dos acontecimientos que en ocasiones los toman como si fuera uno solo. En este caso, la primera diferencia que vamos a evidenciar es que el arrebatamiento es un mensaje de consuelo, mientras que la segunda venida es un mensaje de juicio. En el caso del mensaje de consuelo, que es el arrebatamiento, del cual el apóstol Pablo en Tito capítulo 2 versículo 13 nos dice, o lo llamó la esperanza bienaventurada. En Primera de Tesalonicenses, donde empezamos en el capítulo 4 versículos 16 y 17, nos indica o nos dice que los muertos en Cristo resucitarán y los que hemos quedado seremos transformados y seremos arrebatados. Es un mensaje de consuelo porque según lo que nos indica el capítulo 3 del libro de Génesis, en el versículo 16, después del pecado del hombre, dice que el Señor le dijo a la mujer: con dolor darás tus hijos, y en el versículo 17 le dice al hombre que con dolor comerás el pan de la tierra todos los días de tu vida. Es evidente que después del pecado vino la aflicción, ha venido las enfermedades, han venido tantas cosas negativas para nuestras vidas, aparte de que mientras en ese momento en el paraíso el ser humano era un ser inmortal o incorruptible, en nosotros después del pecado como humanidad pasamos a ser ya un ser corruptible o un ser mortal. Se convierte el arrebatamiento por eso en un mensaje de consuelo, donde nos indica que todo esto quedará atrás después que se presente ese gran acontecimiento. En la primera de Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 15, en el versículo 53, el apóstol Pablo también allí nos dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, nos dice que nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina, es decir, volver a ese momento maravilloso que se vivía en el paraíso de la inmortalidad, de tener comunión con Dios, y todo eso a través del arrebatamiento se convierte en un mensaje de consuelo. Ya muy contrario en la segunda venida, se convierte ya en un mensaje de juicio, ya que cuando leíamos el capítulo 1 en el versículo 7, dice
que cuando Él viene en las nubes todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, harán lamentación por Él, dice la palabra. Por eso es que se convierte en un mensaje de juicio. Es un momento donde la tierra, en vez de alegrarse, como en el caso del arrebatamiento, la iglesia se alegra por eso, por tener esa oportunidad de ya irse a las bodas del Cordero. Ya la humanidad en la segunda venida lo que siente es angustia, dolor. Otra diferencia que podemos ver es que en la segunda venida Jesucristo vendrá por su iglesia. Nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 5, en los versículos 25 al 27, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, asimismo por ella, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que fuese santa y sin mancha. También nos dice en este caso el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 12 y en el versículo 17, dice: aquí yo vengo pronto, y el Espíritu y la iglesia dicen ven. O sea, Él viene por su iglesia y la iglesia está como a esa espera, anhelando ese momento. Y ya en el capítulo 19, versículos 7 y 8 dice que han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es por eso que el arrebatamiento, Jesucristo viene por su iglesia, porque en la iglesia se está preparando. Por eso nos habla de santidad, de mantenernos sin mancha, nos habla también pues de estar velando para ese momento, porque nos estamos preparando. Y entonces dice, la iglesia se ha preparado para ese instante, para el arrebatamiento, en el Apocalipsis 19, 7 y 8. Y ya cuando viene la iglesia subiendo, cuando es el arrebatamiento, en el libro de Cantares, capítulo 8, versículo 5, nos dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre el rostro de su amado? En ese arrebatamiento vendrá entonces por su iglesia. Muy contrario, ya en la segunda venida, dice que vendrá a destruir a lo que es a la bestia, al falso profeta, y a vencer también a Satanás. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en su versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo o la bestia, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, o sea, la segunda venida. En el Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20, dice: vi a la bestia, o sea, al anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear con el que montaba el caballo, nuestro Señor Jesucristo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde en azufre. O sea, el Señor ya en la segunda venida viene a pelear contra el anticristo, contra la bestia, contra Satanás también, que son los que estarán gobernando. Es por eso que el Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ya en el capítulo 20, versículo 1 al 3, ya se evidencia cómo Satanás también es encarcelado. Dice: vi al ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón y lo ató por 1000 años. Esa es la otra diferencia que se puede ver en la palabra de Dios en cuanto a arrebatamiento y en lo que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra diferencia es que en el arrebatamiento Jesús solo vendrá hasta las nubes. Nos dice primera de Tesalonicenses 4:17, donde empezamos este mensaje. Dice que seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes, en el cielo. Y en el caso de la segunda venida, nos habla de que Él sí descenderá y tocará tierra. Nos dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 14, versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por el medio haciendo un gran valle. Es decir, que mientras en un acontecimiento sucede algo como es que Él se queda en el aire, nosotros subimos para ir a encontrarnos con Él, ya en la segunda venida viene Él, desciende, toca tierra, y en ese momento pues ya viene a vencer al anticristo, como lo mencionábamos anteriormente en el punto que estábamos hablando.
Como cuarto punto de diferencia, evidenciamos que el arrebatamiento sucederá en milésimas de segundo. Nos dice 1 Corintios versículo 15, el capítulo 15, versículos 51 y 52, dice que todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Será en un instante. Si usted parparea, puede evidenciar que son cuestión de segundos. Prácticamente se puede decir de que los únicos que podrán ver al Señor en ese arrebatamiento sería entonces la iglesia, porque es la que va a experimentar ese instante. Ya lo que es el resto del mundo, lo que va a evidenciar es la falta de todos aquellos cristianos que tanto veían hablando de la palabra de Dios, pero no podrán ver lo que es el instante en el que es transformado el pueblo de Dios. Mientras, muy contrario, ya en la segunda venida, Jesús se quedará en la tierra para reinar. Después de estos sucesos en que el falso profeta y la bestia son encarcelados o son vencidos y lanzados al lago de fuego, en el capítulo 19 y ya en el capítulo 20, versículo 1 al 3, Satanás es encarcelado allí por 1000 años. Ya nos lleva al capítulo 20 en el versículo 4, que es donde nos indica que se quedará a reinar nuestro Señor. Dice el apóstol Juan: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, y vivieron y reinaron con él 1000 años. Esa es otra gran diferencia de estos acontecimientos. También otra diferencia, como quinto, es que sucederá el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Según nos indica 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo en capítulo 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Si vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver que en el capítulo 2 y el capítulo 3, después de esos acontecimientos de los mensajes a las iglesias, el apóstol Juan, que vendría siendo en este caso como tipología de la iglesia, ya en el capítulo 4, en su versículo 1, dice: después de esto, de los mensajes a las iglesias, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Momento en el que se da el arrebatamiento, y dice que él sube allí a ver todos aquellos acontecimientos que sigue narrando en el Apocalipsis, y mientras Juan está en el cielo, pues empieza todo lo que es la gran tribulación, porque Juan sube y la gran tribulación empieza a suceder en la tierra, mientras la iglesia está en el cielo en las bodas del Cordero. Por eso sucede antes de la gran tribulación, mientras que la segunda venida tiene su acontecimiento después de la gran tribulación, recién finaliza esa gran tribulación. Nos dice la palabra después del capítulo 19, que hablábamos allí, que habla también de la bestia, pero también nos habla de las bodas del Cordero. Dice la palabra de Dios que después de hablar de las bodas del Cordero, el suceso paralelo a la gran tribulación, ya en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. O sea, ya después de que sucede en el finales del capítulo 19, sucede todo lo que es las bodas del Cordero. Entonces ya nuestro Señor Jesucristo desciende con su ejército celestial para dar fin a lo que es la gran tribulación y dar suceso a la segunda venida, y allí pues ya establecer lo que es el reino milenial. Señor y Dios y Padre Celestial, delante de ti damos gracias porque nos has dado la oportunidad de tocar este tema de diferencias entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida que se presentará también, Señor amado. Dios mío, bendice a todos aquellos que se han conectado con este programa a las puertas de tu venida. Ayúdalos, Dios mío, para que cada día puedan aprender de tu palabra. Danos la sabiduría, Señor, para que en cada uno de estos temas podamos, Señor, dar ese mensaje claro, Dios mío, y que puedan aprender un poco más de lo que es
tu palabra y así acercarnos más a ti, Señor. Bendice a los amigos, bendice a los hermanos de una manera especial. Gracias por esta gran oportunidad. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Espero que les haya gustado este programa que Dios nos permite realizar, que ustedes nos sigan a través de las redes sociales como A las Puertas de su Venida. Estaremos todos los viernes subiendo un video o un capítulo de este programa con diferentes temas. Ustedes también tendrán la oportunidad de participar. Pueden participar a través del numeral propongo tema para que puedan ustedes pues colocarnos diferentes temas a que se puedan dar a través de este programa y aprender un poco más de su palabra. Gracias por haberse conectado con nosotros. El Señor les bendiga.